Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero hoy tratar con ustedes una historia interesante. La verdad es que la palabra de Dios está llena de historias que son tan provechosas. Es un número inmenso de historias. Y la verdad, todas estas historias, la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza quedaron escritas. Y esta historia es muy interesante y trata específicamente acerca de cuando Dios entrega dones a las personas, dones, capacidades naturales con las cuales nacemos. Y que no nacemos con ello por casualidad, sino que es don de Dios, y eso lo vamos a ver. Es gracia de Dios, porque en esta gracia entregada, Dios también, junto con esa gracia y esas capacidades, pondrá delante nuestro oportunidades. Nada que sucede en nuestra vida y en nuestro linaje es mera casualidad. La verdad es que si cada uno de nosotros que nació con dones, con capacidades naturales, y otros que nuestra salvación grande nos fueron concedidos, dones y ministerios espirituales, es que Dios pondrá delante nuestro justas oportunidades, precisas oportunidades, con propósito no solo terrenal, sino eterno. Y en este propósito eterno se nos concede una asignación. Entonces es muy interesante esta historia, porque puede hacernos muy reflexivos esta tarde. Y esta palabra es para todos nosotros. Quiero hablar de un personaje que yo creo que nunca hemos hablado, y de un linaje del que no hemos hecho mención, creo. Y esta historia comienza en Génesis 30. Bilhá quedó embarazada, le dio un hijo a Jacob, al patriarca, a Israel. Raquel lo llamó Dan, que quiere decir justicia o juez, porque Raquel dijo: Dios me ha hecho justicia, oyó la voz de mis ruegos y me ha dado un hijo varón. Y entonces le puso por nombre Dan. Recuerden que Jacob, el patriarca, había sido escogido para establecer toda una nación. Dios había escogido a Abraham y a su hijo Isaac, y ahora a su hijo Jacob, con el propósito de establecer en la tierra una nación, pero no cualquier nación. En realidad dice que en este linaje serían benditas las naciones de la tierra. Así que el propósito era grande. No era para una generación y no era para una época. El propósito establecido era por todas las generaciones siguientes, por los milenios y los siglos. Nosotros, los que estamos aquí 6,000 años después, somos hijos, somos linaje de Abraham por la fe. Así que el proyecto de Dios era grande, y le nacieron hijos a Jacob con propósito muy alto. Dan es el quinto hijo de Jacob, y su nombre significa todo. Acuérdense, amado, que nombre es propósito, nombre es destino. Entonces el muchacho nacía para ser juez con justicia. Un muchacho que tendría un linaje, porque por ejemplo los dones naturales se heredan. Y por ejemplo pues nuestros dos yernos son músicos. Pues nuestros yernos son músicos, y nuestros hijos
y contrajeron matrimonio con él, pero de la familia de mi esposo hay músicos, y entonces nuestros nietos son músicos. Isaac es un músico y sus hijos tienen innato. Eliam tiene una habilidad innata para el bajo y ellos son músicos. Entonces Dan nacía con capacidades naturales para un linaje, con un propósito, y se le entregaba una asignación y se le concederían oportunidades. En medio de ese desempeño generacional, porque él estableció una tribu, la tribu de Dan, la tribu de los danitas. En ese desempeño generacional se le entregaban oportunidades y una asignación particular y específica. Entonces, Dan, el juez. Así que nace Dan y ya tiene un nombre profético, ¿no? Ahora el cielo ya le había asignado don con un propósito. Todas las capacidades que tenemos tienen un propósito terrenal, pero con fines eternos. Porque yo soy buena para dibujar y hacer y crear cosas con las manos, pintar al óleo y cosas así, y artesanías. Pero la verdad es que por muchos años, por décadas, me he desempeñado haciendo títeres y eventos para niños y creaciones, porque nací con esa capacidad para desempeñar. El Señor lo concedió en mi vida con un propósito. Mi hermana Laura, la mayor, ella también ella es mucho mejor que yo en esas artes y sirve en su congregación adornando para diferentes eventos, porque ella es muy buena. Dones concedidos con un propósito en la tierra, pero con planes eternos. Así que vemos aquí en el Éxodo, ahora miramos que el muchacho Dan ahora tiene un linaje, y acuérdense que Dan está registrado en el libro del Génesis, pero ahora nos pasamos al Éxodo, cuando ellos salen de la esclavitud y llegan a establecerse en el desierto. Ahora son libres y se está edificando el tabernáculo de reunión. Y empiezan, de acuerdo a cada tribu, a asignarle sus deberes. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, era el artesano mayor, y le ayudaba a Oliab, de la tribu de quien también los danitas eran artesanos muy capaces, expertos en tallados, tejidos y bordados en azul, morado, escarlata y lino fino. Entonces él tiene una capacidad que pasa al linaje con propósitos eternos. Los linajes son importantes. Y en otra parte, la Biblia dice, Dios ha hecho que él, y Eliab, descendientes de Dan, sean maestros. Lo leemos juntos, está interesante, hermano. Sean maestros dotados, a ver conmigo, 1, 2, 3, y que puedan enseñar sus habilidades a los demás. Aholiab es hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dios los ha dotado de habilidades muy especiales, de modo que pueden hacer toda obra de joyería y carpintería. Entonces nosotros nos tomamos unos segundos para pensar cuáles son las habilidades naturales con las que tú naciste. Es importante, porque Dios nos entrega capacidades, nos da oportunidades. Estas oportunidades llevan en sí mismo un propósito no terrenal, amados, un propósito mucho más alto. Y en ese camino nos es dada una asignación en cierto lugar para el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios.
Entonces dice que estos danitas han sido dotados de habilidades muy especiales, de modo que pueden hacer toda obra de joyería y carpintería. También tienen la capacidad, lo leemos juntos, también tienen la capacidad para hacer bordados en tela azul, morada y escarlata, y para elaborar cualquier tipo de tejido. Ellos, en fin, se destacan en todas las artes necesarias para la obra de Dios. Amén. Una obra que en ese momento se estaba estableciendo porque se estaba construyendo el tabernáculo de reunión. Solo que el tabernáculo de reunión no era cualquier cosa. Era el lugar donde Dios descendía, donde el arca de la alianza estaba establecida, donde el maná estaba resguardado y la vara de Aarón, donde la presencia de Dios se dejaba sentir y de donde Dios hablaba hacia el pueblo. Estaban en el desierto. Ha llegado el tiempo. Dan, me voy a referir específicamente a Dan. Dan había nacido con capacidades, tenía su nombre profético, ¿no? Se le había dado una encomienda que tenía que desempeñar. Él iba a hacer justicia, a ser juez, y él iba a ocupar sus capacidades para la gloria eterna de Dios. Estaban en el desierto. Ahora llega el momento de salir del desierto y conquistar los territorios en los cuales ellos se asentarían. Esa era su asignación. Llegó el tiempo entonces de conquistar y poseer, cuando Dan y su linaje ya tenían libertad. Dicen las Sagradas Escrituras aquí en el libro de Josué registra esto: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Podemos repetir Silo porque esta palabra es muy importante. Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra fue sometida, parte de la tierra de Canaán. Entonces dice que el tabernáculo de reunión fue establecido en Silo. Silo era una ciudad de Canaán, y entonces allí establecen el tabernáculo de reunión. Toda la congregación se reunió allí en Silo, todos los judíos que habían salido de la esclavitud. Después de la conquista de Canaán, Josué condujo, esto es un comentario, condujo a los israelitas a Silo, y allí establecieron el tabernáculo de reunión que contenía el arca del pacto. Era el lugar de adoración en donde se celebraban fiestas solemnes y en donde Samuel escuchó la voz de Dios. Eso era Silo, ¿sale? Es que Silo es muy importante en esta enseñanza. Y dice la Biblia: toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, todas las tribus, las 12 tribus, se reunieron en Silo y erigieron allí levantaron el tabernáculo para reunirse, el centro de adoración de los judíos. Pero habían quedado 7 tribus a las cuales aún no se les había asignado su posesión. 5 primeras tribus se les asignó su posesión cuando llegaron a Canaán, pero faltaban 7. Así que Josué les dijo a estas 7: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir y poseer la tierra que el Señor Dios de nuestros padres les ha dado? Porque es que cuando Dios nos da las capacidades, los dones, cuando nos da una tarea y nos conduce en un propósito, nosotros debemos interesarnos en esto y buscar el lugar de nuestra asignación en la tierra. Pero estos judíos no querían conquistar suficientemente, porque 5 primeras tribus habían luchado en Canaán por la posesión de los territorios, pero quedaban 7 que se estaban portando un poco negligentes. Así que Josué, el líder, dice: ¿hasta cuánto serán negligentes para venir y poseer la tierra que el Señor Dios de nuestros padres ya les ha dado? Es que ya era suya. Deben distribuir la tierra en 7 partes y traerme entonces su descripción. Así que Josué manda
manda personas a ver la tierra, toda la tierra, y dice, manda líderes. Deben distribuir la tierra en 7 partes, lo que quedaba para las otras 7 tribus, y traerme entonces su descripción para que yo haga el sorteo ante el Señor nuestro Dios. Los territorios iban a sortearse. Cuando los que fueron escogidos para delinear la tierra estuvieron listos, Josué les dijo: vayan, recorran la tierra y tomen nota de lo que vean. Cuando regresen y me traigan los detalles, yo la sortearé aquí en Silo ante el Señor nuestro Dios. Entonces aquellos hombres se fueron y recorrieron todo el territorio prometido para conquistar, tomando nota de todas las ciudades y repartiéndolas en una libreta en 7 partes: el norte, el este, el sur, el oeste, el centro, el noroeste. Esto lo anotaron en un libro, y cuando volvieron fueron a ver a Josué, que estaba ¿en dónde? En el campamento de Silo. Silo fue la ciudad en Canaán donde se estableció el lugar de reunión, el templo. Aquellos hombres fueron y recorrieron la tierra, tomando nota de todas las ciudades que estaban allí y repartiéndolas en 7 partes. Esto lo anotaron en un libro, y cuando volvieron fueron a ver a Josué, que estaba en el campamento de Silo. Esta parte es bien preciosa, las asignaciones divinas. Josué tomó el libro y allí en el santuario de Silo sorteó las tierras anotadas. Y el Señor le mostró qué territorio le correspondería a cada tribu. Las asignaciones, ¿dónde tú vas a congregarte? ¿Dónde tú vas a servir? ¿Dónde tú vas a desarrollar tus capacidades? ¿Dónde eres establecido con propósito y se te entregan oportunidades? Fueron dadas por el cielo mismo. Josué tomó el libro con todo el informe y fue hasta Silo, al lugar de reunión, al tabernáculo, ante el arca de la alianza, y sorteó las tierras. Eran 7 territorios, así que el Señor le mostró qué territorio le correspondía a cada tribu. Dice la Biblia que la 7ª suerte cayó sobre Dan, y entonces el Señor entrega propósito y asignación a Dan. Tierra asignada a la tribu de Dan. ¿Sale, amados? Hasta allá no se ve, pero yo lo voy a leer 2 veces. La 7ª suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Las ciudades que pertenecerían a su territorio de asignación eran, fíjense nada más: Sora, Estaol, Irsemes, Segalbim, Ayalón, Getlá, Elom, Timnat, Ecrón, Etelque, Gibetón, Balat, Jeud, Bené, Berac, Gat, Rimón, Mejarcón y Racón, además del territorio que está junto a Jope. Era una vasta zona. Estaba yo leyendo que eran zonas montañosas, pero que había un valle inmenso y precioso. Esa era la asignación para Dan. Pero todas las otras demás tribus, ellas tenían, Dios ya les había dado eso, ahora ellos lo tenían que conquistar. Y cuando se trata de conquista, porque Dios nos da una asignación, pero se trata de conquista, se trata de pelear por lo que Dios nos ha dado, de no dejar que el diablo nos lo robe, el desánimo nos lo quite. Esas personas que habitaban todos esos lugares eran enemigos de Dios y su comportamiento era absolutamente inicuo. Así, pero Dios les había demostrado a los judíos desde Egipto y en el desierto, que Él estaba con ellos. Cuando Moisés y luego Josué les dice que van a conquistar, Manasés, Judá y Simeón ya habían conquistado los territorios en Canaán, y estas tribus, estas 5 tribus, incluyendo Dan, ya habían visto cómo Dios había estado con Manasés para la conquista de sus territorios. Aquellas 5 primeras tribus que la Biblia dice que fueron fieles al Señor a la salida de
del desierto y que obedecieron al Señor, esas tribus fueron las primeras en heredar y las primeras en pelear. Su posesión ya les pertenecía, solo tenían que defenderlo y habitarlo. La séptima suerte cayó sobre Dan. Ahora a Dan se le entregaban vasto territorio, que había montañas y un valle precioso. Y quiero comentarles esta parte: sin interés, sin voluntad ni valentía para conquistar la posesión. Porque eso es muy importante. Miren lo que dice la Biblia. Esta parte de sin interés alguno, sin voluntad ni valentía para conquistar la posesión. Era una tierra, ya era suya. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, hasta la montaña. No los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Vamos a mirar. Ya les es enterrado vasto territorio con ciudades. Las 5 tribus anteriores habían conquistado su territorio y establecido sus familias allí y empezar a producir la tierra. 7 no. La séptima suerte cayó sobre Dan. Así que se le entrega. Yo estaba mirando en los mapas, investigando, que Dan quedó en lugares muy estratégicos. Pero como los amorreos eran difíciles de erradicar, entonces Dan decidió no conquistar su heredad, porque eran difíciles. Cuando Dios nos entrega algo, saben que en esta vida nada es fácil, jamás. Quieres una carrera y quieres tener éxito, no vas a reprobar materias. Le vas a machetear a los estudios, no vamos. Quieres ser médico, pero no un médico promedio. Quieres ser el jefe del IMSS, entonces le vas a echar ganitas, te vas a desvelar. Quieres ser un deportista exitoso, entonces te vas a poner muchas restricciones para lograrlo. El reino de Dios no es diferente. Así que a Dan se le entregó un lugar estratégico precioso, con valle, montañas y ríos, primoroso, donde llovía hermoso. Era un valle verde, pero allí había enemigos. Cuando Dios nos entrega algo que será nuestra heredad, ha sido la asignación, podría no ser tan fácil, no lo será, porque hay enemigos de nuestra alma. Hay un enemigo eterno de tu propósito. Hay enemigos que pretenden que tus capacidades sean totalmente establecidas en lo vano y temporal, y que no tengas una visión acerca de lo eterno. Así que cuando Dan llegó al lugar de su asignación, aún teniendo el testimonio de las 5 tribus que ya habían conquistado sus territorios con éxito por la bondad de Dios, aún así no quiso. Sus otros hermanos estaban peleando por conquistar los otros territorios. Acuérdense que fueron 7 suertes, pero él no. Así que el muchacho y sus hijos no tuvieron interés, ni la voluntad, ni la valentía para conquistar la asignación. ¿Qué hizo Dan entonces? Fue en busca de lo que requiere menos valentía, persistencia, determinación y esfuerzo. Y eso pasa con muchos cristianos. A veces conquistar una familia y recuperar su respeto y su credibilidad será un desafío, y habrá enemigos en esa asignación. Impedirán que te asientes, impedirán que lo hagas, querrán impedir que influencies y querrán impedir que conquistes y te establezcas y salves y sanes y crezcas. Y entonces parece resultar mejor, bueno, pues entonces, como con esto no hay solución, voy y hago otra familia. A veces un matrimonio
a veces un noviazgo que exige pureza, testimonio. Y parece que no, mejor aquí, que hay tanta, aquí no, mejor allá, donde hay, me retacho al mundo, donde hay todo para mi propia destrucción. Una asignación en el altar exigirá, pero es tu destino, y claro que habrá enemigos. La distracción, el desánimo, el afán, la pereza, obstáculos. Pero es nuestra asignación, es el lugar de nuestro desarrollo. Nos fueron entregadas capacidades y nos fue confiada una oportunidad, o muchas oportunidades con propósito. Y una vez que nacemos con él, nos es entregado, nos dan el lugar de nuestra asignación y desempeño. Pero hemos de pelear contra los distractores, pelear contra el desánimo, pelear contra el pecado, pelear contra todo lo que se oponga. Esa era su heredad legítima, era la heredad legítima, pero él fue por lo ilegítimo. Fue en busca de lo que requería menos valentía, menos persistencia, porque hay que ser persistente en el camino de Dios. Hay que ser determinados e invertir esfuerzo. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces Dan dijo: no, es que esto está muy difícil, muy complicado, estos no me dejan ocupar el valle, ya me restringieron aquí en las montañas. Dan estaba ahí reducido en las montañas y todos sus enemigos ocupando el valle, sembrando en el valle, tomando el agua del río, y él aquí restringido. Dios le había dicho: ve que yo estoy contigo, esta tierra es tuya, era suya, solo había que conquistarlo, le pertenecía. Esa familia te pertenece, hay que conquistar. Ese testimonio te pertenece, hay que luchar y ser muy valiente y determinado. Ese hijo tuyo tiene un destino, hay que ser persistente y luchar. Y aunque los enemigos nos estén restringiendo, no, Señor, vamos hacia adelante a conquistar y establecer. Así que Dan, que se queda restringido, no quería estar restringido, y fue en busca de lo que requiere menos valentía, persistencia, determinación y esfuerzo, según nos cuenta el libro de Jueces. En esos días, en los días que Dan estaba allí en las montañas, Israel no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse. La tribu de Dan ya tenía un lugar. Ándale. En esos días Israel no tenía rey, la nación, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando Dios hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes, así entre las familias, 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol. Eran parte de su heredad, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Allí no, porque estaba difícil. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa. Ay, qué barbaridad, todo esto nada más es una predicación. Entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron a un joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Andaban buscando en el lugar equivocado. Ellos ya tenían su asignación, así que se fueron a buscar otro lado, más fácil, menos complicado. A ver, ¿a dónde podemos establecernos? Porque con estos enemigos no tenemos ganas ni valor para luchar y abrazar la asignación que el cielo ya le había dado. Él fue la séptima suerte. El número 7 es muy significativo y a él le tocó la séptima suerte. Dice que buscando en el lugar equivocado entraron a la casa de Micaía. ¿Quién era Micaía? Micaía era un judío mundano hasta las cachas, y había tenido un tesoro de 1000 y tantas monedas de plata. Esto es muy interesante. Entonces le habían robado las monedas de plata. De repente desaparecieron las 1000 y tantas monedas de plata de su casa, y él empezó a maldecir a quien se hubiera robado sus monedas de plata. Tiempo después,
su hijo llega con las monedas de plata, ese número de monedas de plata, y le dice a su papá: ¿te acuerdas que te perdieron las monedas? Sí. ¿Y te acuerdas que estabas maldiciendo? Sí. Bueno, pues aquí están las monedas de plata. ¡Ay, qué bueno, hijo! Qué bueno que me diste estas monedas. Dios te bendiga. Dios las ha traído para que yo le adore. Así que estas monedas, voy a apartar 200 monedas de plata y voy a hacer un ídolo y lo voy a bañar con la plata, y lo que me sobre de la plata voy a hacer unos ídolos chiquitos, y entonces con esos ídolos chiquitos, y luego voy a hacer en este cuarto, voy a hacer un santuario, y voy a mandar a hacer un efod, vestiduras sagradas de los sacerdotes, y tú serás mi sacerdote, ¿no? Cuando andamos buscando en el lugar equivocado, podemos entrar en la casa de Micaía y acabar mal. Micaía tenía y después que llega un sacerdote, andaba por ahí otro, ay Dios mío, andaba por allí uno de la tribu de Judá. Entonces ellos eran cantores, y era un levita, y llega por ahí también, llega un levita ahí medio perdido, extraviado, y dice: ¿y tú qué es por acá? Le dice Micaías, y entonces el levita dice: es que ando buscando un lugar donde vivir. ¿Los levitas tenían territorio? Sí, tenían su herencia, tenían su espacio sagrado. Ellos recibían gratis, bueno, no gratis, pero servían al pueblo. No tenían que salir a trabajar, ni criar ganado, ni sembrar la tierra. El pueblo les llevaba la provisión y ellos se dedicaban al Dios Altísimo. Y claro que tenían un lugar establecido. Pero este levita extraviado andaba buscando, y también que cae en casa de Micaía. Y que le dice: bueno, ya mi hijo no va a ser el sacerdote, tú serás mi sacerdote. Ay, qué bien. Ajá, entra al santuario, su imagen de plata, sus ídolos chiquitos, ponte el efod, ¿no? Pues cuando Dan, con 600 hombres, andaba buscando un lugar donde establecerse, así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de ¿quién? El famoso Micaía, y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, miraron a un joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Y este levita, ¿cómo se dice? Pajareando, ¿quién sabe qué estaba pensando? Les contestó. El levita les contó cómo lo había tratado Micaía, pues le dio efod y le hizo su templo, ¿no? Y que le había pedido ser su sacerdote. Entonces la tribu de Dan, los representantes de la tribu de Dan le dijeron: consulta a Dios. Era un sacerdote, era un levita, ¿no? Bueno, con su templo y sus imágenes. Y los danitas, perdidos, extraviados, lejos del plan, la asignación, el propósito. Cuando nos vamos de las oportunidades y el propósito, buscando otro, menos esfuerzo, menos compromiso, menos exigencia, nos extraviaremos en el camino y trágicamente llegaremos a una casa, la casa de Micaía. Así que estos danitas, ya bien perdidos del Dios Altísimo, que habían hermoseado el tabernáculo de reunión, ¿verdad, hermanos? A ver, ellos habían hermoseado el tabernáculo de reunión. ¿Están conmigo? Pongan atención, amados, de veras. Ellos habían sido contratados, eran los mejores. Ellos habían levantado en Silo el tabernáculo de reunión, las cortinas y los listones. Ahora llegaban a la casa de Micaía y le dicen: consulta a Dios, a este sacerdote, según. Queremos saber si tendremos éxito en este viaje de reconocimiento que estamos haciendo, porque queremos una tierra con menos exigencias, con menos compromisos, con menos trabajo. Y el sacerdote les respondió: vayan en paz, el Señor ve con buenos ojos el propósito de su viaje. Aplausos, hermanos. Y los danitas que se emocionan. Nos encontramos una persona muy hospitalaria. Nos encontramos, hasta tienen un templo. Entonces, y hasta tienen un sacerdote que llegó de quién sabe dónde. Entonces, que el sacerdote nos diga: vayan en paz,
el Señor ve con buenos ojos el propósito del viaje. ¿Cuántas veces has recibido un mal consejo porque tú querías oír eso? ¿Cuántas veces buscamos otro lugar que exija menos que soportar una esposa difícil, que criar hijos malcriados que nosotros malcriamos, que un trabajo que nos permita estar con Dios aunque nos remunere menos? Buscamos lo más fácil, amados. Buscamos lo que exige menos. Si un muchacho quiere ser médico y entra a la peor de las escuelas con los peores de los maestros y se junta con los peores alumnos, no será el mejor. Así que para ser los mejores en Cristo, para ser dignos representantes de Cristo, para hacer la obra de Cristo con las capacidades y las oportunidades, con propósito que Dios nos ha dado y la entrega de la asignación, seamos de provecho a la iglesia y a la sociedad presente. Vayan en paz, el Señor ve con buenos ojos. Esta siguiente parte que se encuentra en Jueces habla de una oportunidad, propósito y asignación perdidas. Y tenemos que ser muy reflexivos al respecto y poner mucha atención a los consejos divinos. Así que salen los 5 espías y que se van de la casa de Micaías. Salieron de allí y se dirigieron a Lais. Digan Lais. Esta era una ciudad hermosa, Lais, y estaba cerca de Efraín. Era un territorio ajeno, no les correspondía a los danitas. Los 5 espías salieron de allí, se dirigieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en esta ciudad estaba seguro, ocioso y confiado, y no tenían tratos con nadie, ni había nadie en esa región que los perturbara, porque no tenían rey. Los 5 espías que habían ido a reconocer la tierra de Lais les advirtieron a los 600 soldados danitas: tengan cuidado con lo que van a hacer cuando lleguen allí a Lais, porque hay una casa donde hay un efod, terafines, una imagen tallada y otra de fundición. Entonces los 5 espías que se dirigen a Lais, una ciudad que tenía gente segura, ociosa y confiada, y que tenía imágenes de fundición. Así que entran los soldados. Micaía era el que había hecho esos ídolos abominables y el que había hecho el efod. Y entonces los 600 danitas se quedaron con las armas a la entrada de la puerta, con sus armas. Y mientras el sacerdote, ese sacerdote, ¿no?, hablaba a la entrada de la casa con los 600 hombres armados, el sacerdote de Micaía, los 5 espías entraron mientras él se distraía y se apoderaron de la imagen tallada, de la imagen de fundición y también del efod y los terafines. Al ver el sacerdote que los espías habían entrado en la casa para tomar las imágenes y el efod y los terafines, les preguntó: oigan, ¿qué están haciendo ustedes? Y ellos le respondieron: cállate, mejor ve con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Qué es mejor? ¿Seguir siendo sacerdote en la casa de un solo hombre o serlo de toda una tribu y familia de Israel? Al joven sacerdote le agradó la idea y tomó el efod, los terafines y las imágenes y se fue con ellos. Y Micaía respondió: ustedes se han adueñado de los dioses que hice y también se llevan al sacerdote, y a mí ¿qué me queda? Nada. Los que habían construido el tabernáculo y lo habían hermoseado, ahora se robaban los terafines y la imagen tallada. Ahora se hacían de un levita errático que andaba buscando un lugar donde ministrar teniendo su propio espacio. Quizá no les gustó los sorteos de los sacerdotes, quizá no les gustó las tareas que los sacerdotes imponían a los levitas, así que se fue a la aventura y entró en la casa de Micaía, para su mal, para su error. Y queriendo oficiar el sacerdocio ilegítimamente, porque dice la Biblia que nadie es coronado si no lucha legítimamente,
queriendo ejercer el sacerdocio a su forma, cayó en la casa de Micaía y cayó en abominables idolatrías. Acabó oficiando ante una imagen tallada de unas monedas robadas de un judío perdido. Y luego, ¿qué es él? Que le ofrecen, no, aquí ya no voy a ser el sacerdote nada más de esta familia, ahora voy a ser el sacerdote de toda una tribu. Todos equivocados. Así que ellos habían llegado a una ciudad llamada Lais. ¿Cuántas ciudades les habían entregado? Creo que 14 ciudades y un territorio vasto. Bueno, pues entonces los danitas que llegan a una solita ciudad llamada Lais. Los danitas se llevaron los ídolos y el efod que había hecho Micaía, y también que le roban al sacerdote. Y cuando llegaron a Lais, vieron que era indefensa, los sometieron y luego quemaron la ciudad. Fíjense. Dice que era una ciudad confiada, ociosa y tranquila. Llegaron a todos los asesinaron, quemaron la ciudad y luego la reconstruyeron y le pusieron por nombre Dan. Pienso que cuando nosotros andamos buscando cosas más fáciles en la familia, en la fe, en el desempeño laboral y cosas así, acabamos dañando a terceros. Acabamos dañándonos nosotros y haciéndole daño a otros, con expectativas de que esto será más fácil porque promete ser más fácil. Pero hay caminos que al hombre parecen derechos y su fin es muerte, ¿verdad? Y que esta historia sea de grande enseñanza, amados. Porque no solamente vamos a mirar su trágico final de toda la tribu, pero la cosa es que ellos destruyeron a Lais. No tenían derecho. Y a veces nosotros no tenemos derecho de pensar que esto resulta más fácil. Pongamos en una relación, porque no me exige tanto y solamente acabo rompiéndole el corazón a alguien más, destruyendo una familia, en una relación prohibida, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que esta ciudad no tenía rey, que eran ociosos y tranquilos. Ellos no respetaban autoridad, no había autoridad. Y como no había rey, parecía más vulnerable, nadie los iba a defender. Así que, órale, pero la verdad es que Dios es testigo de todas nuestras obras. Y luego quemaron la ciudad y que le ponen Dan en honor de su papá, que había nacido para una oportunidad, tenía dones, propósito y se le había dado una asignación. Luego que construyeron la ciudad, los muchachos establecieron su propio templo y religión. Luego instalaron, o sea que se instalan en Lais, ya que ponen un templito. Luego instalaron los ídolos y designaron un hombre llamado Jonatán de Gerson para que se fuera su sacerdote. ¿Qué le pasó al otro sacerdote? ¡Pum! ¿No? Ya, el otro ya no, porque es que encontraron uno más atractivo. No. Y entonces el otro que sigue errando, buscando a alguien más, otro Micaía para su camino. Ojalá haya regresado a su espacio, el espacio que tenían los levitas. La tribu de Leví tenía un espacio honroso. Luego instalaron los ídolos y designaron a otro que no era ese, Jonatán, hijo de Gerson. Como que Gerson se oía como más, mejor así, quizá cuál sería el nombre del sacerdote, pero como que Gerson se oía mejor, ¿no? Para que fuera su sacerdote. Ellos continuaron, este hombre y su familia continuaron con el sacerdocio hasta que finalmente la ciudad fue conquistada en la época del cautiverio. Esto es interesante. Así que la tribu de Dan adoró los ídolos de Micaías mientras el tabernáculo de reunión permanecía esperándolos en Silo. Había un lugar de adoración. Y Silo era la ciudad exclusiva donde se asentó el tabernáculo, donde estaba el arca de la alianza, donde los sacerdotes oficiaban, donde se hacían las sagradas ceremonias y donde se sacrificaban para Dios
los animales, donde se llevaban las ofrendas y había sacerdote y todo esto. Silo. Entonces Silo era una ciudad, pero estaba yo mirando, amados, que en el Génesis cuando Jacob está dando su último mensaje profético para sus 12 hijos, él está bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Génesis 49:10, y le dice a Judá, a su hijo: no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder entre tus pies, hasta que venga Silo y en torno a él se congreguen los pueblos. Así que aquí Silo es una simbología del Señor Jesucristo. Y podemos decir que nosotros andamos buscando en otros lugares, teniendo nuestros propios consejeros muy personales y nuestros propios dioses, el trabajo, el dinero y otras cosas, cuando Jesucristo nos está esperando. Cuando hay un Salvador permanente para nosotros. Pero nosotros, y cuando se nos asignó un lugar y se nos confió una familia, un lugar de adoración, un ministerio, una vocación, un llamamiento, y entonces nosotros andamos en busca de otras cosas, despreciando la asignación. Ellos nunca, esta tribu no ejerció sus dones, sus capacidades, perdió su oportunidad, desechó su propósito y despreció su asignación. No luchó por su asignación como sus otros hermanos. No se te quitará el cetro, Judá, profetiza Jacob, ni el símbolo de poder entre tus pies, hasta que venga Silo y en torno a él se congreguen los pueblos. Entonces Silo es una tipología del Señor Jesucristo, esperando, porque nosotros andamos por otros rumbos, visitando todos los doctores del mundo, pagando un montón de lana, cuando Cristo está aquí a nuestro alcance. Pero cuando tomamos malas decisiones y todas estas cosas, ¿quieren repetir conmigo que el mañana siempre llega? Apocalipsis 7 nos da finalmente, ese es mi último texto, finalmente nos entrega una visión del futuro cercano a cumplir. Es Juan en la revelación del Apocalipsis. Después de esto, de todos los juicios de la tierra y esas cosas, después de esto vi a 4 ángeles, pongan mucha atención. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Estaban mirando Juan, que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Qué estaban haciendo los ángeles? El tiempo del juicio, el tiempo del fin, deteniendo los vientos destructivos de la tierra, para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ay, qué interesante, amados, denle un gloria a Dios. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, dio un mandamiento a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar y a los árboles. Este ángel que salió de donde recorre el sol, hace su recorrido, salió y dio a gritos un mandamiento. ¿Cuál era? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Se oyó el eco de su voz, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora veamos esto que es sumamente interesante. De la tribu de Judá, Rubén y Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, Neftalí y Manasés, 12,000 sellados. Dice que iban para que no fueran dañados, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, Leví e Isaacar, ayúdenme, amados. De la tribu de Zabulón, José y Benjamín. ¿Quién falta aquí? Dan. El sello representa elección, protección divina en tiempos de tribulación o juicio divino. ¿Qué pasó con Dan? Su idolatría, su obstinada desobediencia, el menosprecio de su asignación, el echar un bote de basura
sus dones, su propósito y el perder todas las oportunidades. El hacer su propia religión en su propia tribu y buscar su propio sacerdote personal que le dijera lo que quería oír, no lo hace calificar para ser sellado y gozar de la protección divina y de divina elección en momentos cruciales. El número 12 simboliza totalidad, plenitud, gobierno, autoridad y liderazgo. Así que lo que hoy aprendemos es que Dios hizo que naciéramos con capacidades, que en el camino de nuestra fe nos entrega capacidades sobrenaturales, que nos da una oportunidad en su reino eterno y que nacemos con esas capacidades particulares con un propósito divino para ser de provecho aquí en la tierra, y que en esta tierra Dios tiene un lugar asignado para ti, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu nación. No busques relaciones más fáciles, soluciones que impliquen menos esfuerzo de tu parte. No ignores lo que hoy el Señor nos dice, porque de estos 144,000 que representan los sellados de Dios para tiempos de grande aflicción, cuando los juicios de Dios caen sobre la tierra, porque no van a caer los juicios de Dios sobre la tierra, están cayendo sobre la tierra. No es para un futuro, es en el tiempo de hoy y ahora. Este sello en nuestras frentes nos libra para su gloria y alabanza. Nos hace calificar para su reino eterno, porque después de que Juan ve esto, dice que vio gente de toda tribu, lengua y nación adorando al Señor. Pero también habrá un sello para el mal, para condenación eterna. Pero Dios pretende sellar a los fieles. Dice: no hagas daño. Dios se preocupa por los suyos. Ordenó a los ángeles: no hagan daño. Todavía no suelten los vientos, las tempestades y las calamidades sobre la tierra, hasta que sean sellados los siervos fieles del Dios Altísimo. Así que quiero decirle a cada uno de nosotros las palabras del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se requiere esfuerzo y es necesaria valentía. Nada de que no puedo, nada de que quién sabe qué. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en lugar de mi asignación a conquistar, puedo mirar: ay, no se puede conquistar a la familia, entonces solamente tengo que mirar las 5 tribus que lo han logrado. No, solo tengo que mirar a aquellos que han conquistado su matrimonio y sus hijos, y que han conquistado para Cristo su vida. Solo necesito mirar las promesas de Dios y mirar hacia otros lados el testimonio de aquellos que conquistaron su asignación, y no andar buscando cosas más fáciles que requieren menos esfuerzo y menos exigencia de mi parte, de parte de Dios para mi vida. En todo lo que te esfuerces, siempre hay una recompensa. Y como nos acercamos a los tiempos del fin, y yo creo que hay calamidades en la tierra, catástrofes, pero creo que los ángeles están deteniendo esos vientos. Que nosotros seamos sellados, amados, y califiquemos para escapar de las cosas que vendrán. Que nuestros hijos califiquen para escapar de las cosas que vendrán. Y recuerda que cuando Dios salva a una persona, mira adelante tu linaje. Toda la tribu de Dan serían jueces y harían justicia. Toda la tribu de Dan hermosearía la casa del rey. Los de Judá alabarían a Dios, y todos los descendientes de Leví oficiarían en el santuario. Así que cada don que nosotros hemos recibido por la gracia de Cristo, y cada capacidad, ha de pasar a las generaciones siguientes impecable, con propósitos eternos.